Hola, yo soy Salot del blog y el canal Océanos de Páginas y un mes más estoy aquí para hacer mi resumen de lecturas del mes de mayo de 2015. Empezamos con el libro Canción de cuna, 15 relatos estremecedores de José Manuel Frías. Es un libro que el mismo autor contactó conmigo para ofrecerme el libro para que pudiera leerlo. En esta ocasión me lo ofreció en ebook para mi Kindle, pero quería deciros algo. Yo no suelo aceptar libros en ebook, libros electrónicos, libros en PDF, todo eso no lo suelo aceptar porque recibo muchísimas ofertas a diario. De hecho me los envían a mi correo electrónico del blog y son tantos que entonces ¿qué hago con todo esto? Es que a no ser que sea algo que me gusta muchísimo, ¿qué es lo que me ha pasado en esta ocasión? Pues no lo suelo aceptar. Ya sé que hay mucha gente que está empezando, pero es que yo no tengo tanto tiempo para leer tanto. Bueno, pero en esta ocasión sí que le dije que sí al autor porque es que resulta que es un libro de relatos de terror y a mí me encantan los libros de relatos y si son de terror muchísimo más. Os he enseñado mil veces libros de relatos de terror que normalmente son así un estilo gótico, son del siglo XIX y tal. En este caso son relatos actuales, no son de un corte tan gótico ni tan antiguos ni nada de eso, sino que son más actuales. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque resulta que lo más interesante es que, te hace pensar muchísimo este libro y es porque en vez de darte miedo cosas que normalmente no van a pasar, pues aquí hay cosas muy cotidianas y son cosas que tú no las ves venir y entonces eso sí que puede dar miedo porque son cosas que pueden parecer una tontería pero que da miedo, da miedo. Es un terror psicológico, no es algo que os vayáis a morir de miedo muchísimo, pero que sí que es muy interesante y que, no sé, a mí me ha encantado leerlo. Y luego tiene cosas súper originales. Si lo habéis leído ya o lo vais a leer, la historia del galgo a mí me encantó, me parece súper original. La verdad es que prácticamente todas me parecieron fantásticas. Y bueno, pues me sorprendió muchísimo porque además este libro está a 0 euros en Amazon, por si lo queréis conseguir. Y entonces pues viniendo de un libro que está a 0 euros en Amazon, pues que te guste tantísimo, este libro se merece más repercusión porque la verdad que es que me ha gustado mucho, está muy bien escrito. Y que las historias de miedo es que están muy bien pensadas y tiene unas ideas muy buenas. No suele tener faltas de ortografía, que eso muchas veces últimamente me lo encuentro por todas partes, entonces no suele tener faltas de ortografía. Y bueno, las historias son buenísimas. El libro me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues entonces se ha llevado un 5 de 5. Está muy bien y además me alegra mucho porque vosotros sabéis que yo soy súper crítica y como me ha gustado mucho y es además una colaboración, el hecho de que me haya gustado tanto pues me hace sentir más feliz. Bueno, lo recomiendo mucho. Si tenéis un Kindle, vais corriendo a Amazon y lo buscáis porque está a 0 euros y es fantástico. El siguiente libro que leí fue Travesía de invierno de Yuli Kagawa, que es parte de la saga de Iron Fey y digamos que sería como el número 1.2 o 1,5 o algo así. Porque es un libro que está entre la historia de The Iron King y The Iron Dota. De hecho, en español está publicado en el libro de The Iron Dota, que aquí te lo pone. Y bueno, en inglés lo publicaron en solitario, también hay una edición en el que aparecen 3 de esas pequeñas novelas cortas, que bueno, algunos lo llaman relatos, pero la autora lo llama una novela de The Iron Fey. Así que yo voy a decir novela. De hecho tiene 70 páginas, tampoco es un relato, es un poquito más largo. Bueno, ¿y de qué va el relato? Pues bueno, es como su nombre indica, travesía. Es como una transición, es como una travesía entre el primer libro que es The Iron King y el segundo libro que es The Iron Dota. Desde el momento en que termina el primer libro ella está en su casa, pero tiene que ir a la corte de invierno, a la corte de la reina Mav, porque allí la espera la reina Mav y ahí es donde comienza el segundo libro, pues en medio ¿qué pasa? Pues hay un viaje, hay aventuras, pues eso es lo que cuenta el relato. Por eso es una travesía de invierno, supongo que porque va a la corte de invierno.
Ha sido súper interesante. Además aparece un personaje nuevo que no os voy a decir quién es. Y este personaje pertenece a los cuentos y al folclore europeo. Y a mí me ha encantado que aparezca ese personaje. Y además no solo porque aparezca ese personaje, sino porque lo mira de una manera como en todos los aspectos, todas las maneras posibles. Como aparece en los distintos cuentos o en las distintas leyendas. Y no sé, me ha gustado un montón. También le he puesto un 5 de 5 porque la verdad es que me gustó muchísimo, igual que The Iron King. Y la verdad es que esta saga a mí me ha sorprendido muchísimo. ¿Qué puedo decir? Es una saga que yo pensaba que no me iba a gustar. A mí me encanta la fantasía, me encanta el mundo de los elfos, de las hadas y todo eso. Pero pensaba que iba a ser muy infantil y que no me iba a gustar. Y en cambio me ha encantado completamente. Las dos cosas que he leído de momento me han encantado. Hay muchísimas aventuras, no para, pero a la misma vez hay descripción, a la misma vez no te atosiga. No sé, es muy original y está muy bien, está escrito de una manera que es precioso. Y bueno, ya sabéis que en español está en el libro de The Iron Daughter. Y aquí os lo pone marcado y está al principio. Si lo queréis leer en inglés, pues lo podéis encontrar por separado. El siguiente libro que leí fue Entre limones de Chris Stewart. Chris Stewart es el ex batería del grupo Genesis. Actualmente pues ya no es músico, se dedica a esquilar ovejas. Entonces en un momento del pasado Chris Stewart decidió venirse a vivir a España y compró una casa de campo en la Alpujarra granadina. Entonces su idea pues era dedicarse al mundo de la agricultura, la ganadería y todo eso y vivir tranquilamente todo el año en el campo, con su familia y tal. ¿Qué pasa? Pues que compró una casa antiquísima que no tenía luz, que no tenía agua, que no tenía vías de entrada fáciles. Y entonces en este libro te cuenta toda esa aventura. Te cuenta cómo él compra la casa, la gente que conoce, los lugareños que eran brutísimos en aquel entonces. Te cuenta montones de experiencias que vivió arreglando la casa. Y te cuenta pues anécdotas con la gente que conoció y todo eso. A ver, es un libro muy reposado, muy tranquilo. Él lo escribe de una manera como si fuera un poco en tono de humor, pero no sé si es que el humor inglés no es muy gracioso o que traducido al español ya no suena igual. A ver, a mí me gustó, pero a medias. Yo sé que este libro hay personas a las que les va a gustar muchísimo. Porque, por ejemplo, las personas a las que les gusta algo más reposado, más tranquilo, más calmado, pues es un buen libro y les va a encantar. Pero a mí me gustan mucho las aventuras. Entonces para mí, pues me gustó, pero me resultó un poco aburrido. Después, además, deciros que en cada capítulo pues habla de cosas diferentes, de tradiciones diferentes. Por ejemplo, en uno habla de la matanza, en otro habla de cómo se arreglan las casas, cómo se construyen las casas en la Alpujarra, y en cada uno pues habla de cosas distintas. A mí en concreto, el capítulo que más me gustó fue uno en el que hablan de fitoterapia y de medicina natural, de vivir una vida así, ¿no? Porque tenían un libro de una mujer que vive así y explicaba un montón de cosas. Entonces eso también me hizo por ejemplo, me hizo descubrir a esa mujer y los libros de esa mujer. Entonces a mí me encantó ese capítulo porque me encanta la fitoterapia. Pero a cada uno podría gustarle más una cosa u otra, depende de la temática que le guste. La verdad es que el libro no está nada mal, creo que tiene una segunda y una tercera parte. Este autor tiene más libros, tiene 4 o 5 libros. Lo sé porque mi madre tiene un montón de él. Y bueno, pues que está bien, es bastante curioso y que le deis una oportunidad. El siguiente que leí fue El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Bueno, este libro fue también una relectura, yo lo leí cuando estaba en el instituto, en la ESO, pero lo releí por 2 motivos. Uno, porque me estuvieron gustando mucho los libros de The Iron Fey y uno de sus personajes es un personaje principal de El sueño de una noche de verano y es Robin Goodfellow. Y el segundo motivo por el que lo leí es que, bueno, yo lo leí en el instituto y no me acordaba de nada, solo me acordaba de que estaban Oberón y Titania, nada más. Y entonces dije, no puede ser, ¿esto qué es? ¿Cómo es que no me acuerdo? Y lo he vuelto a leer. Es la mitad de este libro, porque aquí hay 2 obras de teatro, porque como todo el mundo sabe, Shakespeare escribe teatro.
A mí no me gusta el teatro, pero bueno. A ver, ¿de qué va? Pues es bastante enrevesado. Oberón y Titania son el rey y la reina de las hadas. ¿Y qué pasa? Pues que bueno, así por encima, a grandes rasgos, Oberón y Titania están un poquillo enfadados el uno con el otro, porque Titania tiene un niño que le interesa mucho a Oberón y entonces Oberón quiere que se lo dé, pero Titania no quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Oberón dice, voy a hacer uso de mis artes y voy a hacer magia para distraer a Titania y entonces cuando la distraiga con mi magia le quito al niño y ya está. ¿Pero qué pasa? Pues que en vez de hacer él el hechizo, pues se lo encarga a su sirviente, que es precisamente Robin Goodfellow. Que aquí está traducido como Robin buen muchacho. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que Robin se equivoca y la lía tremenda, la lía parda. Y se equivoca y en este libro hay un montón de personajes. Y entonces pues la lía y se enamoran los unos de los otros y se monta un pollo tremendo. A mí la verdad que lo que más me gustaba eran los pasajes de Oberón. Es que es curioso, pero es que lo único que me gustaba del libro eran los pasajes de Oberón. Y ya viene ahí la parte en la que yo digo, ¿cómo me gustan los elfos? Porque aunque digan que son rey y reina de las hadas, claramente son elfos. Y yo digo, es que tengo una obsesión con los elfos tremendos, es que me gustan los elfos. Es que si me queréis regalar algo, regaladme un elfo, ¿eh? Es que increíble, un libro sobre elfos o algo así. Es lo único que me gustaba, los pasajes de Oberón, lo único. Y de hecho mi personaje favorito es Oberón. Y bueno, pues está muy bien escrito, es verdad que la pluma de William Shakespeare es fantástica. No debe ser fácil traducirla porque realmente es muy poético todo lo que escribe y para que quede bien debe ser difícil. Pero la verdad es que sí, está muy bien escrito. Pero lo que ocurre también es que muchas veces cuando algo está tan bien escrito y de una manera tan poética también es difícil enterarse de qué es lo que pasa y te vas perdiendo, sobre todo cuando hay tantísimos personajes. Pero aún así es un clásico que hay que leer y que os lo recomiendo mucho. El siguiente que leí de nuevo fue un libro que leí en el Kindle y se trata de Supervivencia, reaprendiendo a vivir con la naturaleza, de Chamalú. A ver, este es un libro sobre ecologismo, yo soy un tanto ecologista, no soy tampoco súper extremista, pero la verdad es que me preocupa mucho todas las cosas que producen cáncer y me preocupa muchísimo cómo estamos destruyendo el medio ambiente y todo eso. Y entonces pues buscando libros de distintas temáticas encontré este libro muy barato en Amazon para el Kindle y lo compré. La verdad es que me gusta muchísimo, habla sobre ecologismo y sobre cosas que puedes hacer, te ayuda a pensar muchísimo en todo eso, no solo habla desde el punto de vista de cómo nos afecta la contaminación, por ejemplo, cómo le afecta a la naturaleza y tal, sino que también habla desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico, de las relaciones humanas, de multitud de cosas. A mí me ha gustado muchísimo porque resulta que el discurso que nos da Chamalú es un discurso que yo le doy a todo el mundo y entonces será como estar leyendo lo mismo que yo siempre digo a todo el mundo. Y entonces pues está muy bien. Y además tiene una peculiaridad el libro y es que es un libro que es para trabajar con él. Yo me lo he leído de un tirón, que os lo podéis leer de un tirón también porque aún así está muy bien, pero es un libro para trabajar con él y al final de cada capítulo hay preguntas. Cada capítulo es sobre algo relacionado con el ecologismo y luego te hace una pregunta que te hace pensar y reflexionar y estudiar este tema del que habla. Y entonces pues es un libro práctico, que lo podéis leer simplemente o podéis usarlo como libro práctico. Y me ha gustado mucho y os lo recomiendo. El siguiente que leí fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. A ver, aquí empezamos otra vez con lo de que a mí me gustan las novelas góticas y todo eso, y de terror psicológico y de todo eso, y de finales del siglo XIX y cosas así, o de principios del siglo XX y eso. Y bueno, pues este libro es así. No es tan gordo como veis aquí, el libro es súper fino. A ver, os voy a enseñar. El libro es solamente esto. Es muy finito. Lo que pasa es que esta es una de esas ediciones que al principio te explica montones de cosas políticas y de las connotaciones que tuvo y de psicológicamente qué quiere decir cada cosa y al final te explica un montón de cosas sobre todas las películas en las que se basó el libro. Bueno, ¿de qué va el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues a ver,
Es que es difícil explicarlo sin hacer spoilers y yo no quiero hacer spoilers. Así que si no os enteráis de mucho tendréis que leerlo, ¿vale? Bueno, pues hay un doctor que es el doctor Jekyll, que tiene muy buena reputación, es muy buen doctor, le encanta trabajar en su laboratorio y todo eso, pero extrañamente de pronto se le relaciona con un personaje que es Mr. Hyde, que es horrendo, malvado, da asco verlo, no sé, es repulsivo y hace cosas muy malas. Y entonces pues la gente que lo conoce al Dr. Jekyll no puede entender cómo puede tener relación con Mr. Hyde. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas extrañas y misteriosas y las personas de a su alrededor, sobre todo una de ellas, empieza a investigar y al final pues descubre mediante relatos escritos por el Dr. Jekyll cuál es la verdad sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué nos puedo decir cuál es? Y bueno, pues la historia está muy bien, la verdad. Y por una parte, pues sí, es lo que yo buscaba, de que hubiera algo así gótico, que últimamente estoy empezando a leer otra vez esto, como toda la vida lo he leído, cosas así. Pero por otra parte me decepcionó un poco por el hecho de que yo pensaba que con la fama que tiene me iba a gustar muchísimo más. Y la verdad es que no me ha parecido para tanto. La verdad es que también está escrito de una manera muy atropellada y ocurre todo muy deprisa. Supongo que por eso es tan corto y yo pensaba que iba a ser muchísimo mejor y que iba a ser alucinante porque tiene una fama tremenda. Y no sé, está bien. También es uno de esos libros que os recomiendo y que tenéis que leer. Pero tampoco ha sido para tanto como yo pensaba que iba a ser. El siguiente que leí fue Prohibido, de Tabata Suzuma. A ver, este libro, esto sí es un libro. A ver, bueno, este libro, como ya he dicho en las redes sociales, este libro me rompió el corazón. Es un libro precioso, es un libro que tenéis que leer, es maravilloso, es un libro diferente, es peculiar, es sensible, es especial, es a la misma vez sensible y a la misma vez brutal. Qué bonito, qué bonito, qué bonito y cómo me rompió el corazón porque como ya escuché decir a otras personas, por ejemplo, se lo escuché decir a Andrew Rowling, cuando yo estaba terminando el libro vi en uno de sus vídeos decir que al final hay un giro muy grande y que es tristísimo. Y yo me asusté un montón y dije, ¿qué? ¿Por qué? Y ella tenía razón. Al final del libro hay un giro tremendo y a mí por lo menos me rompió el corazón. Y os voy a decir algo más. Yo siempre os digo que es muy difícil que un libro me haga llorar. Hay solo 3 libros en mi vida que me han hecho llorar. Y este ha sido uno de ellos. Este ha sido el tercer libro que me ha hecho llorar. Es precioso, 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 precioso. A ver, ¿de qué va? Bueno, es una familia desestructurada, tiene 5 hermanos y los 2 hermanos mayores se enamoran y son hermanos. Así que hay un problema ahí, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que te hace pensar muchísimo, te hace pensar una barbaridad. Porque está mal, pero te lo presentan de una manera, no os puedo decir qué es lo que ocurre en la familia, cuál es el problema y tal. Solo os voy a decir que es una familia desestructurada. Pero cuando tú lees todas esas cosas y lees lo que está pasando, tú piensas, es completamente lógico que estas 2 personas se hayan enamorado, que se quieran, que tengan la relación que tienen con sus hermanos. Es completamente lógico y además es que es un amor tan bonito y tan dulce y que se quieren tanto, que es maravilloso, que es precioso, que es como todo el mundo busca a alguien a quien encontrar y a quien querer así y a ellos les pasa que se enamoran de esa manera con su hermano, entonces es muy triste también, ¿vale? Pero es que es a la vez bonito y a la vez triste y a la vez brutal. Es bonito porque es delicado, porque tiene un amor tierno y sensible y delicado, pero a la misma vez es brutal porque, por ejemplo, él, que no me acuerdo cómo se llama, que se llama, no sé si se dice Locan o Lochan. Yo creo que es Locan porque en inglés no se pronuncia la che. Así que yo creo que se llama Locan. Entonces Locan es... ¡ay!
es que él la quiere mucho, pero hay veces que se enfada y se frustra y le pega muñetazos a las paredes y es como ¡ah! Brutal. Pero luego otras veces son tan tiernos y tan dulces y uy, esas caricias, yo qué sé, qué bonito es. Qué bonito es. Pero a la misma vez me gustó porque me hizo pensar muchísimo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo, por ejemplo, acepto la homosexualidad. Yo acepto perfectamente que dos personas del mismo sexo se quieran, porque yo digo, es que si se quieren y se aman y se quieren tantísimo, ¿qué más da que sean del mismo sexo? Y en cambio esto me hacía pensar, porque en el libro lo veía bien, pero yo muchas veces estaba duchándome y estaba pensando en esto, y pensaba una y otra vez, todos los días cuando me duchaba pensaba en ello. Y pensaba, ¿y por qué entonces te parece mal que dos hermanos se quieran así? Si no te parece mal con dos personas del mismo sexo, ¿por qué sí te parece mal con dos hermanos? Y entonces ya os dais cuenta de que me hacía pensar muchísimo. Y yo siempre digo que cuando un libro te hace pensar es bueno. Y bueno, tenéis que leerlo de verdad. Es un libro fantástico, maravilloso. No sé, es que no sé qué más deciros para que lo leáis, pero es que es fantástico, fantástico y fantástico. Y lo tenéis que leer. Y ya por último, el último libro que leí este mes ha sido El vampiro de John William Polidori y también lo leí en mi Kindle. Este libro lo tenía comprado desde hace por lo menos 2 años y me lo han estado recomendando mucho últimamente, que lo leyera y tal, que me iba a gustar por el tipo de temática que me gusta, porque me encanta leer cosas de vampiros, porque me encanta la novela gótica, porque me gustan los relatos de terror, por todo eso, y me lo recomendaban. Y como precisamente lo tenía, pues este mes ha caído. Y debo decir de nuevo que ha sido una de esas historias que me ha decepcionado muchísimo y quizás también porque yo pensaba que iba a ser fantástica y maravillosa. Yo es que realmente lo estaba comparando con Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, que me encantó. Y entonces yo pensaba que iba a ser algo así, pero es que creo que no hay nada comparable con Carmilla, de verdad, de verdad. Como no sé alguna historia de Guy de Maupassant o de Poe, no. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que el vampiro de Polidori, pues lo que no me ha gustado es que ha sido muy atropellada. Una historia muy, muy, muy atropellada, escrita de una manera muy, muy, muy rebuscada, pero de una manera tan rebuscada y tan enrevesada que la mitad del tiempo no te enterabas de nada y tenías que leerlo 3 veces y te seguías sin enterar, porque está escrito de una manera tan rebuscada que no sé cómo el autor pensaba que eso era bonito o que eso quedaba bien. Para nada, es que no me ha gustado nada. Y ya lo sé, soy súper sincera, pero es que no me ha gustado. A ver, ¿de qué va? Pues hay un joven que conoce a un hombre muy misterioso en la alta sociedad y tal, y bueno, pues resulta que decide hacerse su amigo, ir por ahí con él, viajar con él, vivir aventuras con él y tal. Pero ¿qué pasa? Pues que ese señor resulta que empieza a hacer cosas malas, le gusta hacer cosas malas, y el joven pues se da cuenta de todo eso, se da cuenta de que es un poco pérfido, de que cada vez que se relaciona con alguna chica en alguna fiesta o algo, pues la chica aparece muerta o le pasa algo malo. Y entonces pues al final él se da cuenta de que es malo y se intenta alejar de él, pero él siempre aparece y tal. Y entonces pues tú sabes que es un vampiro porque el relato se llama El vampiro. Si no, simplemente podría ser un asesino o podría ser cualquier cosa. Es que podría ser un zombie o es que podría ser lo que fuera, un hombre lobo, podría ser lo que fuera. Porque es que... ¿Por qué es un vampiro? Es un vampiro porque te dicen que es un vampiro. Y bueno, pues al final el joven pues decide que es un monstruo y que quiere alejarse de esa persona y que tiene que acabar con él, se vuelve majara y todo eso. Y ya está, pues no hay nada más, una historia escrita muy, muy, muy atropelladamente, que es que tú te sientes como si no hubiera ni interlineado ni nada, de la manera en que está todo como metido ahí a presión. Y bueno, esto no lo voy a recomendar, porque si a mí no me ha gustado realmente nada, ¿para qué os lo voy a recomendar? Sinceramente, ¿no? Bueno, no sé. Sí os lo recomiendo porque yo siempre os recomiendo todo, porque si os gusta la novela gótica y esas cosas, a lo mejor os gusta. A lo mejor a mí me ha parecido muy precipitado todo y a vosotros os gusta, no lo sé.
El libro de los gustos está escrito en blanco, ya lo sabéis. Y bueno, pues ya está. Finalmente, después de todo esto, estas han sido mis lecturas de mayo. La verdad es que me ha cundido un montón este mes. Parece mentira, pero sí. Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, que están todas abajo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.